Bueno, vamos a seguir a ver si entra Tati, que sabe un montón de memorización, de técnicas de estudio, que yo siempre cuando hablo con ella aprendo algo nuevo. Así que a ver si entra por aquí y nos cuenta alguna cosita que nos sea de ayuda. Muy buenas a todos. A ver. Estamos esperando a Tati. Ella sobre todo sabe de las oposiciones de docentes, tanto secundaria como primaria, que yo sé que aquí hay bastante gente que prepara posiciones para profes. Vamos a ver. Si tenéis alguna pregunta en particular podéis ir haciéndola, así según lo vamos leyendo pues vamos preguntándole a Tati que nos dé su opinión o si tiene algún consejo. Así que todas las dudas las podéis escribir por ahí abajo. ¿Cómo lleváis el confinamiento y el estudio? Ya sé que es regular porque hay como una doble... Ha habido una doble consecuencia. Hay gente que está estudiando más que nunca y gente que no consigue sacarle rendimiento a más de 2 horas de estudio. Pero bueno, hay que adaptarse. Vamos a ver si entra Tati. No sé si está teniendo algún problema. Perdonad porque algo debe estar pasándole. Pues mira, me vais preguntando una cosa en lo que entra Tati, te contesto, Sarfalgar. ¿Cuánto tiempo piensas que es recomendable descansar después de suspender un segundo examen? Pues yo creo que hay que descansar y un mes no viene mal, porque a veces veo gente que tras suspender siguen y se ponen bastante rápido a continuar y luego al final va pasando factura y llega un momento en que el cuerpo hace clic y para por ti porque llega un punto en que estás agotada. Entonces yo creo que es importante descansar, que no hay que tomárselo como descansar, sino como recuperarse y recuperar fuerzas. Hay que al final hacer reset y volver a poner la máquina a punto. Y un mes, a no ser que tengas mucha prisa, mira aquí está Tati, a no ser que tengas un examen bastante pronto, yo recomiendo descansar 3 los apuntes, quitar cosas que no nos sirvan, porque si no acumulas cansancio y no vas a retomar igual. Entonces es importante que cuando retomes estés al 100% otra vez de batería. Hola Tati, Buenos días, ¿qué tal? Buenos ¿cómo días a estás? todos. Bien, ¿vosotros? Muy bien, aquí intentando pasar todo esto cada uno como podemos. Entiendo que lo estaba hablando antes, que a cada uno nos está afectando de una manera. Hay gente que es muchísimo más productiva y hay gente que no. Yo creo que tiene mucho que ver con las circunstancias que tengas en casa, porque claro, si a tu rol de opositor o de opositora le sumas madre, padre, gente por casa, un montón de tareas, pues es bastante complicado. Totalmente, porque es importante tener tu espacio de concentración y bueno, y tus técnicas también de, bueno, pues de dedicación, de motivación y todo un poco, ¿no? Entonces, sí que es,
sí que es importante tener ese espacio y las circunstancias, por supuesto, nos ayudan tanto a concentrarnos como también a motivarnos. Yo sobre todo la gente que tiene hijos, yo también que tengo un bebé, muchas veces aprovecho porque para estar concentrada necesito como silencio absoluto y que esté todo en su sitio. Entonces aprovecho bastante o las últimas horas de la noche o intento levantarme un poquito antes y a veces en esa primera hora de la mañana hago un montón de cosas que de otra manera no habría podido hacer. Entonces sí que hay que buscarse y proteger ahí algún espacio, aunque sea menos horas, porque si no, muy complicado. Mm, De todas maneras, la gente normalmente nos pregunta cómo podemos estudiar, cómo podemos concentrarnos, cómo podemos todo, o sea, todas esas capacidades que tenemos y que debemos poner en medio de una oposición. A veces nos preguntan cómo debemos hacerlo y es que hay muchas porque cada uno necesita las suyas y también tiene unos condicionantes, ¿no? Yo también tengo dos niños, uno de 7 años y una de 3, y la verdad que ahora que no hay las bibliotecas, para concentrarme y trabajar lo he notado muchísimo, ¿eh? Perdón. Le estaba contando antes que tú que sabes mucho de procesos de aprendizaje, de cómo funciona la memoria, creo que sí puede ser importante también entender cómo funciona la máquina que tenemos aquí, que a veces esperamos que pasen cosas que no pasan, pero porque el cerebro y la memoria funcionan de una determinada manera. ¿Nos puedes contar un poquito así, a grandes rasgos, cosas que tenemos que tener en cuenta de la memoria y cómo son los procesos de aprendizaje? Mirad, os voy a contar un poquito por encima para que veáis lo importante de nuestra memoria y de nuestro cerebro, de mantenerlo sano y de mantenerlo pues bien nítido en muchos problemas que repercuten. Mirad, como sabéis, pues el cerebro se divide en los dos hemisferios, ¿no? Uno pues es el más creativo y el otro es quizá el más emocional. Entonces, si cada uno se necesita del otro para poder hacer una acción, ¿vale? Cuando estudiamos pasa lo mismo. Necesitamos de esa motivación y de esa creatividad y de esa manera de hacer las cosas para poder gestionar y llevar a cabo nuestros objetivos. Es decir, cada una de las partes necesita de la otra para poder continuar. Una vez tenemos claro eso, sabemos que una parte necesita pues de nutrientes a nivel visual, de memoria, de lógica, de tener recursos, de motivación. Sin eso, sin todas esas fases, no podremos llevar a cabo un buen trabajo. Quizá el proceso nos costará mucho más si no tenemos todos los elementos para poder llevarlo a cabo. ¿A qué elementos me refiero? Pues a la capacidad de concentración, la capacidad de planificar, de organizar, de saber separar de un estudio de calidad, es decir, saber separar las cosas que tenemos, los problemas que tenemos en cuanto estamos estudiando. Eso es una de las características y quizá de los hándicaps más importantes y a la vez que nos traen muchos más problemas, muchas más dificultades, porque, por ejemplo, cuando tienes hijos tienes, bueno, pues otras prioridades, otra manera de ver las cosas. Quizá tienes más motivación porque quieres conseguir tu plaza, porque tienes que tener esa seguridad, pero después no tienes el tiempo suficiente o la capacidad o los recursos tal vez, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Entonces eso se crea una frustración que empieza a nublar tu visión y tu mente, y eso es negativo en todo el proceso de estudio. Me parece muy importante porque yo creo que tiene que haber un cambio de chip en cuanto a una persona como opositor y como todo lo que habías hecho antes como estudiar, que yo esto lo hablo con mucha gente, y es que es un proceso muy activo y muy participativo. Pero esto no es como era antes, que me daban un temario, un tema, me lo estudio tal cual, sin pensar mucho más allá, me lo aprendo más o menos y ya está, o el examen se me ha olvidado y listo. Es un proceso más constructivo.
Entonces, requiere que tú estés al 100% en muchos aspectos que tú los has mencionado. Por ejemplo, la creatividad, yo sí que creo que es importante a la hora de hacerte tus propios apuntes, como tú quieras, con más colores, con menos colores, más bonitos, menos. Pero sí que necesitas crear un material. No te va a valer con el temario que te dan, te tienes que ir haciendo tus propios apuntes, tus propios esquemas, tus propios formatos, que ahora hay un montón de cosas con las tarjetitas grandes, pequeñas, libretas, lo que necesites. Pero es un proceso activo. Y yo creo que hasta que no te das cuenta de que eso no es perder el tiempo, que mucha gente me pregunta, es que yo siento que pierdo el tiempo si escribo mucho, ¿no? Es que estás construyendo y estás utilizando, pues eso, muchas de esas variables que tú dices. Me parece súper interesante esto. También creo muy importante saber que antes de empezar a estudiar tenemos que ser muy realistas, es decir, tener la capacidad de autonomía para poder estudiar las horas que nos propongamos, el dominio y el control de todo lo que tenemos que estudiar y también la finalidad por la cual vamos pues a establecer todo ese sacrificio. No deja que estudiar o sacarnos estudiar para una oposición es un sacrificio. Es un sacrificio de tiempo, económico, moral, emocional, de muchas cosas. ¿Que compensa? Evidentemente que compensa, evidentemente, pero el proceso es lo que tenemos que tener claro. Siempre digo que lo primero ante una oposición es estudiar bien la convocatoria para no tener dudas a la hora de que a pesar de que vayas a preparaciones y tengas una buena academia, que por cierto te felicito por tu página web porque, bueno, yo creo que excelente, me encanta, creo que es la clave, los audios que has puesto, bueno, todo, me encanta, la estuve mirando ayer por la mañana y madre mía, es que, bueno, yo lo tendría clarísimo, si me fuera a apuntar porque das la solución. O sea, el trabajo lo tiene que hacer uno mismo, pero das la solución. Entonces, creo que recursos así ayudan muchísimo. Bueno, aparte de eso, que te felicito, la verdad, porque aquí hay un trabajón tela, creo que puedes ayudar a muchísima gente que se está preparando oposiciones, la verdad sea dicha. Por otro lado, pienso que, aparte de lo que te decía, de tener una buena academia, un buen preparador, es muy importante también tener claro tu tiempo, ser realista. En las oposiciones tenemos que ser realistas. No tenemos que indagar, por ejemplo, en las plazas, en que uno va más preparado que el otro. Esos son cosas, son acciones o son problemas que van a estar siempre. Tienes que ser consciente de que es tu tiempo, de que es tu inversión y de que a partir de aquí pues vas a tener que actuar. Ante un proceso de oposición, primero la convocatoria, tener clara qué te entra y cómo serán las pruebas, los exámenes, las validaciones, todo eso. Y por otro lado, organizarte muy bien, decir, pues mira, yo a la semana es que solo tengo 4 horas, pues 4 horas. Es que tengo 15, pues 15, las que tengas. Igual tú inviertes 15 horas y no son de tanta calidad como uno que invierte 4 porque sabe que solo tiene 4 y son de calidad. Una vez nos hemos distribuido todo el tiempo con semanas, con horarios y con todo, después tenemos que encontrar la motivación. ¿Cómo nos motivamos? Pues en lo que te decía. Primero la finalidad. Tomar descansos. Eso es lo primero. Saber que no podemos estudiar 4 horas seguidas. Es imposible. Nuestra mente no puede. Nuestro cerebro no puede. No estamos preparados para 4 horas seguidas. Que tomar descansos. 35, 45, 50 minutos, un descanso de 15. Depende. Eso ya cada uno lo va viendo lo que necesita. Pero si llevamos 30 minutos y vemos que no cundimos, es mejor descansar y volver a empezar más tarde. Yo siempre les digo a mis alumnos que lo importante también es la alimentación. Y os digo, mirad,
cuando estudié para las técnicas de estudios, para presentar la tesis sobre técnicas de estudios e inventar el método KORMA, que es el método que yo tengo para estudiar, lo que hice fue mirar los alimentos que más me cundían. O sea, que más cundían al cerebro a mantenerlo activo, a mantenerlo en forma y que más les compensara. Por ejemplo, kiwi, plátano, naranja, fresas y copos de avena, todo eso triturado, lo pones en un de esas botellas tan chulas de 1 litro y lo tienes para todo el rato. Eso es azúcar y es fruta, es sano. Con lo cual vas a ir bebiendo, vas a ir nutriendo, porque lo que le pasa a nuestro cerebro es que se cansa, se aburre y si no lo alimentamos, ¿qué nos pasa cuando nos aburrimos ya en la vida? Pues que nos agobiamos, que ya pensamos pues que aquello no nos motiva, nos desmotivamos. Entonces, todo eso lo vamos trabajando. Es fundamental tener siempre un batido de fruta a nuestro lado, porque es azúcar, lo que os decía, y además alimenta al cerebro y hace que no se duerma, que esté activado. El azúcar despierta nuestras endorfinas, con lo cual tenemos que activarlo. Una vez tenemos el espacio adecuado, si puede ser un espacio clarito, ¿vale? Porque los ojos no se nos cansen, sobre todo a mí las personas que tenemos los ojos muy claros, enseguida cualquier color muy fuerte nos hace daño mucho rato, ¿no? Digo en la mesa, no en las paredes, digo en la mesa, ¿no? Y estudiarnos a nosotros. Es decir, nosotros, ¿cómo somos? ¿Auditivos? ¿Visuales? ¿Tenemos mucha memoria a corto plazo? ¿La tenemos a largo plazo? Y eso lo podemos comprobar, en un ejercicio. Cuando nosotros vemos un dibujo, vamos a suponer que hay un dibujo y uno de los ejercicios es, en este dibujo tú tienes que memorizar 10 cosas. En ese dibujo habrá el dibujo, por ejemplo, la pelota, lo que yo les hago a mis alumnos para ver en qué capacidades cognitivas son más hábiles, ¿vale? En todo caso, una pelota y abajo de la pelota, siempre abajo del dibujo, porque si es arriba es trampa, ¿vale? Porque siempre nos fijamos a lo que está más arriba, ¿vale? Eso es psicología, pero abajo, pelota. Un paraguas y abajo, paraguas. Todo un dibujo que ya los hay, puestos así. Y miramos y les decimos, a ver, memoriza el color y lo que son. Cuando les damos un minuto, 50, 60 segundos, más o menos, más no, les decimos, pues ahora tienes que decirme 5 de los objetos que habían. Lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué es? ¿El dibujo o la letra? Porque si se les viene el dibujo, será que son muy visuales. Es la observación. Y cuando les sale el nombre, les viene al nombre, son más memorísticos, o sea, más auditivos, ¿vale? Porque las letras les quedan muchísimo más. Con lo cual, cuando tenemos destacado lo que somos, si somos visuales, si somos auditivos, vamos a buscar la técnica que mejor nos convenga. El otro día que hacíamos el directo contigo, que mucha gente después nos escribió y nos dijo pues que muy bien, por lo menos, que querían más técnicas de esas. Aquellas técnicas son técnicas muy visuales, ¿vale? No son técnicas tan auditivas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos la técnica, planificamos los temas y vamos haciendo. En las oposiciones docentes hay otro hándicap, ¿vale? Que no es el de las oposiciones estándar, pero bueno, ya hablaremos otro día de esas opos. Es la parte del tribunal, ¿no? De la defensa, supongo que te refieres. Sí, son oposiciones pues muy subjetivas, no tan objetivas como, por ejemplo, las que tienen el resto de especialidades, ¿no? Pues que es o apruebas o suspendes, no hay más. En las oposiciones docentes no, hay una parte pues de tribunal que les puede gustar,
que no, ¿vale? Entonces van variando. Pero esas técnicas que os comento, para los temas y para cualquier oposición, para tochos muy grandes, lo mejor es eso. Y haceros pues por bloques, por temáticas, porque los temas normalmente son muy repetitivos. Yo lo que aconsejo es hacer una lista de leyes y a la vez, en colores, especificar pues cuáles son leyes, decretos, instrucciones, por rasgos, por triángulo de importancia, ¿no? De los que reglan primero. Me parece muy interesante, has dicho un montón de cosas que de todas podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero me quedo con lo de estudiar y unirlo también a la alimentación, que yo sé que a muchas veces la gente me ha contado que estudian como por atracón. Hoy estudio yo que sé cuántas horas, luego 4 días no estudio, y al final hay que tener hábitos de estudio saludables. Si los puedes unir con la alimentación, mejor. Yo intentaba también aprovechar, cuando estaba estudiando, digo, bueno, ya yo me iba a la biblioteca, que ahora no podemos estudiar a la biblioteca, pero cuando volvamos a poder ir a la biblioteca, me intentaba siempre llevar pues fruta cortada, porque digo, bueno, habitualmente, pues mira, no podía hacer todo esto, pues ahora que puedo cuidar un poco más lo que me llevo, y es cierto que la fruta tiene un montón de azúcar. Aparte que encima sabes que te estás alimentando bien y que estás haciéndolo bien y que es más sano, que pues tampoco queremos engordar 20 kilos por hacer tener poco movimiento. Entonces yo creo que es muy importante esto que has dicho de tener también hábitos de estudio sanos que incluyan otras cosas que yo esto a veces escribí una vez en una publicación de no olvidar todo aquello que no es opositar y no olvidar todo aquello que también está pasándote mientras estás estudiando, que al final también afecta. Y hago un apunte y un paréntesis súper importante. Si alguien nos está viendo, por favor, y no tiene impresa todavía su convocatoria de la oposición, es que es lo primero. Yo cuando alguien me dice eso digo, ay, se me ponen los pelos como escarpias. Por favor. Mira, mira. No, o sea, ahora ya quiero que paréis este vídeo y que os vayáis a imprimir la convocatoria. Y nos leemos primero los temas, entendemos los temas, los bloques. Hay que ir muchas veces al temario para entender lo que estás haciendo. Al final tú te enfrentas a un conjunto y no podemos ir viendo esto como si fueran partes sueltas que no tienen sentido en sí. Tienen sentido, hay temas relacionados, hay bloques, hay contenido que de un bloque de un tema te vale para otro tema, pero hay que entender muy bien y la convocatoria la tienes que tener en papel sí o sí. Sí o sí, eso es importante. Y luego respecto a otra cosa que decías de los colores, y yo recuerdo, ahora lo era antes con Úrsula también, que ahora están los fluorescentes color pastel, pero yo recuerdo que cuando yo estudié solo estaban estos que son muy chillones, a mí me dolían muchísimo los ojos de eso y yo intenté utilizar poco, pero porque terminaban doliéndome los ojos de los colores. Sí que recomiendan mirar, a mí me ha ayudado bastante levantarme y mirar hacia el infinito durante 5 minutos cada X tiempo para que los ojos también descansen, porque si no, los ojos se cansan y se saturan. Entonces también eso es súper importante tenerlo en cuenta, que son muchas pequeñitas cosas, pero que se conviertan en hábito y que sean hábitos saludables para todo. Es importante combinar, yo siempre digo que cuando hemos terminado de resumir un tema, debemos grabarnos, ¿vale? A ver cómo suena ese tema. Entonces, cuando decimos, mira, hoy tengo 3 horas para estudiar, ¿vale? O tenemos ese hábito. Tenemos que combinar audición con memoria, porque, como os decía, es muy importante los dos hemisferios del cerebro que vayan unidos y que se retroalimenten. Entonces, si un día estamos pues muy desconcentrados, de decir, es que hoy no me concentro porque por 1000 cosas, porque tenemos muchas cosas aparte de las oposiciones, ¿no? Entonces vamos a estudiar, vamos a escucharlo, vamos a coger el Audacity o cualquiera, o el audio del teléfono, y vamos a escucharnos. Y mientras, pues, voy poniendo las palabras clave. Es otra manera de estudiar. Y no siempre estás leyendo constantemente los párrafos y todo eso, ¿no? Entonces, una vez lo puedes leer, puedes estudiarlo, pero haces el descanso y empiezas otra vez con audio, el mismo tema, para que te vaya quedando. A ver cómo suena, a ver cómo suena. No es o sea, cuando nos estudiamos con audio, no es para memorizarlo,
¿vale? Porque no lo vamos a memorizar, pero sí que es importante ir escuchando el tema y venga, ¿vale? Porque ¿en qué nos queda la memoria? Las repeticiones, o sea, no empollar, sino las repeticiones. Cuando una canción nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero cuando la escuchamos muchas veces nos queda. Si además la leemos y la comprendemos, muy importante la comprensión ante la motivación, seguro que nos va a salir mucho mejor. Puede ser que digamos, bueno, es que a mí escuchar los temas no me gusta. Yo tengo alumnos que no les gusta y le digo, bueno, pues mira, escúchala, graba a tu pareja, graba a tu mamá, graba a tu abuela, vínculos emocionales que podamos tener cuando nos grabamos, ¿no? O cuando grabamos los temas. Que no te va bien, pero escúchate. Y da igual, porque cuando tú lo lees, lo comprendes de una manera, pero cuando lo escuchas, lo comprendes de otra. Pero lo estás comprendiendo igualmente. Con lo cual es muy importante esa comprensión. Si os aburre escucharos a vosotros mismos, bueno, pues tenéis muchas personas con las que podáis grabar y pedirles favores. Total, tampoco son tan largos. Yo creo que es importante cuando nos entran temas, sobre todo para cuando tenemos exámenes orales o de desarrollo, que tengan sentido el tema en sí. Yo muchas veces cuando escucho pues, a alguna alumna, ¿no?, me está cantando el tema, digo, pero tú lo entiendes, es que lo que has dicho es que todo junto es mucho contenido, que sí, el contenido está bien, pero no es un tema redondo. O sea, tú tienes que pensar que como si te llaman de la televisión y tienes que explicar en 5 minutos este contenido, te tiene que entender cualquiera. Entonces, si ni tú te entiendes, no te va a entender el tribunal tampoco, ni lo vas a entender. Entonces, la claridad, que al final es un criterio a la hora de evaluar, no solo el contenido, sino que esté claro, que esté preciso y que se te entienda, no lo tienes. Pues sí que es importante esto que has dicho, yo también lo pienso, vale en audio, vale leerlo en alto, vale, pero que le intentes dar un sentido al tema, porque muchas veces copiamos, hacemos el resumen, copiar sin pensar, lo que decíamos antes, hay que ser muy activa. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Y luego, como tengas un mal resumen o un mal esquema, es que te estás repasando todo el rato un mal contenido. Aunque Sí, te lo des sí. cuenta a veces, te estás repasando un mal contenido, el resultado va a ser regularcito. Entonces sí que tiene sentido pensar y que el tema tenga sentido en sí. A veces cuando lo escuchas es cuando dices, sí, no, esto no lo entiendo, ni yo, hay que darle una vueltecita. Sí, sí, yo creo que lo básico en todo lo que estamos diciendo, aparte de la comprensión, es la motivación de decir, bueno, pues cuando te sabes un tema, seguro que vas a por otro, ¿no? Y una parte de la motivación implica objetivos pequeñitos, no objetivos muy, muy grandes, porque a veces te frustras y es mucho peor, ¿no? Tenemos que intentar pues vivirlo, transportarlo a lo que conocemos, transportar el tema a lo que nosotros conocemos, ¿no? Una de las otras pautas importantes para estudiar, como os decía, aparte del descanso y de la alimentación, es aceptar los errores. Aceptar que podemos tener un mal día, que no todos los días son aptos para estudiar y que eso solamente es descansar, es parar, no es equivocarnos. Aquellas personas que dicen es que no me sale, mal, ya han entrado en bucle. Para, frena, olvídate y después vuelve a empezar. Yo creo que es importante también distinguir una cosa que a veces, como no la distinguimos, nos confunde y nos da un mal feedback, y es distinguir la comprensión del temario de la memorización. Es decir, que tú hoy te cojas un tema y lo comprendas y te hagas un resumen, un esquema, no significa que lo hayas memorizado. La memorización va a venir con lo que tú decías, con la repetición, que son esa serie de repasos que tienes que tener lo más planificado posible. Eso es lo que te va a dar la memorización. Pero yo es lo que digo siempre, la memorización es el resultado de un proceso. No es una cosa que tú te puedas plantear conseguir hoy. No. Los objetivos tienen que ser realistas, y no es realista pensar que porque yo hoy me coja un tema por primera vez, me lo voy a saber. En mi concepto, en mi imagen, en mi imaginario, lo que tengo por sabérmelo. Entonces hay que distinguir muy bien lo que es la comprensión del tema, trabajar el tema, que también es estudiar, de la memorización.
Yo por eso siempre digo que estudiar es mucho más allá, no es solo memorizar. Hay todas esas fases que hay que distinguir porque si no te frustras y dices, llevo aquí 10 horas con un tema y no me lo sé. Lógico, Sí, imposible. sí. Necesitas muchas repeticiones. Además, yo creo que tenemos que ver que los temas de la oposición, por muy antiguos que sean y por muy, bueno, que, pues que ya estén hechos de hace muchos años, hay una parte muy importante de la aplicación hacia nuestro trabajo, a lo que será nuestro trabajo. Pues tenemos que intentar traspolarlo como un conocimiento que nos da nuestro trabajo, que nos suma a un recurso del trabajo. Hay temas que sí que es verdad, los docentes, que yo son los que más domino, ¿vale? Los que siempre he hecho. Hay temas pues que sí, que no son tan motivadores, pero todos podemos sacar algo y poder aplicarlo a nuestro trabajo. No solamente son para estudiar y ya está, sino que es importante saberlo aplicar a lo que nosotros nos concierne, ¿no? Que es lo que nosotros estamos trabajando. Una de las dificultades que tiene muchos opositores es la gran cantidad de leyes, ¿no? Y ya os expliqué en el otro vídeo que yo las leyes las estudio o las intento enseñar con esa parte triangular, con ese triángulo. Sobre todo por colores, con colores pastel. No utilicéis colores muy fosforitos porque dan una relevancia que no es la que tiene que ser. Y además que nos cansan los ojos y todo eso, ¿no? Sobre todo colores pastel, colores claritos, colores que, bueno, pues que nos sintamos cómodos, ¿no? Ni mucho rosa, 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 ni mucho verde, verde, verde. O sea, combinar, ¿no? Combinar. Cada uno puede escoger el suyo, ¿eh? Son ejemplos. Pero que sí, con tonos pastel, mucho mejor. Yo ahí sí que recomiendo, hay lapiceros, que son lápiz típico de madera, sobre todo al principio, la primera vuelta, cuando todavía no sabes qué es importante y qué no, puedes destrozarte los apuntes subrayando y poniendo eso como un arco iris que luego no tiene ni pies ni cabeza los colores. Entonces yo la primera vuelta recomiendo ser un poco precavido y, por ejemplo, utilizar solo esos lapiceros que luego te va a permitir marcar con otro color lo que realmente sea importante. O solo con amarillo clarito, que sobre ese luego puedes poner otro color, porque si no te puedes estropear un material que te cuestan un dinero y luego ya no puedes volver atrás. Entonces es importante el subrayado al principio, sobre todo cuando no tenemos muy claro el criterio, colores muy claritos, incluso lápices. Uh-huh. Si podéis volver a explicar el triángulo que decías de leyes. Sí, el triángulo consiste en dibujar un triángulo, lo tengo en otra habitación. Si queréis después lo cuelgo como imagen en las historias, ¿no? Le hago una foto y lo cuelgo, pero bueno, os lo explico. Es un triángulo grande en una página, qué lástima no haberlo traído, y lo tenemos que dividir con tantas categorías tengan las leyes. Es decir, un real decreto no es lo mismo que un decreto, que una instrucción, que una orden. Entonces, cada convocatoria tiene sus rángulos de categorías. Dividir el triángulo por estas categorías, ¿no? Si arriba siempre irá la ley grande, o sea, en principio son las del ministerio. Cuidado que os hablo solo de las que conozco, ¿eh? Porque seguro que vosotros diréis, no, Tati, eso... Es igual. ¿Sí? Vale, pues en principio arriba en el triángulo irá la ley, apuntamos la ley y la subrayamos, pero no toda, ¿vale? Sino solo apuntar la ley. Por ejemplo, en educación, LOE, ¿vale? Que es la del ministerio, LOCSE, LOMSE, las que sean. Después, abajo irá el Real Decreto, ¿vale? Después irá decreto, después orden y después instrucción. Esos son los rasgos en educación. Es que tampoco quiero liar porque no sé si... Sí, en nuestro caso es exactamente igual. Sí, vale. Porque es muy importante entender esa relación
porque si no podemos dar lugar al error en nuestra explicación del tema, y tienes que tener muy clara cuál es esa relación y que de la ley emana todo lo demás. Está la Constitución arriba, leyes orgánicas, reales decretos, instrucciones, circulares. Exacto. Sí, y cada una, o sea, no pintas todo el triángulo, sino que solo subrayas la ley, ¿vale? Y a partir de ahí, todas las leyes que te vayan saliendo en los temas, los vas apuntando aquí. Entonces, tú en un triángulo tendrás todas las leyes de tu temario, ¿vale? Normalmente yo lo hago en una clase práctica, eso, de decir, vale, pues para la próxima sesión me tenéis que llevar todas las leyes que entran en vuestro temario. Y entonces es un ejercicio que les ayudamos a los alumnos a estudiar y ya tienen su triángulo hecho. Hay gente que lo hace en una cartulina, o sea, no sé si me explico, en una cartulina grande, y cada uno lo puede hacer como quiera. Lo importante es tener la importancia de las categorías, de las relevancias a nivel de institución, y sobre todo, primero, la que te rige del ministerio y la de tu comunidad autónoma, ¿vale? Dentro del triángulo podemos dividirlo, porque hay diferentes espacios también, hay diferentes categorías dentro de una comunidad autónoma, y puede ser que estén en el mismo nivel. Siempre tenemos que poner la que sustituye, la que deroga, ¿vale? Cuando es una ley derogada, esa ya no la ponemos, porque si no nos vamos a liar. Y entonces, todo el temario, todas las leyes que entran en el temario, los vamos a tener en un triángulo, ¿vale? Hay muchas técnicas de esas que podemos utilizar para estudiar cuando, por ejemplo, en Derecho, o, por ejemplo, pues en diferentes empresariales, todo eso, ¿no? ADE, supongo que en judicial también hay muchas leyes, pero es importante ese triángulo, porque cuando he sido tribunal he visto que hay aspirantes que no lo tienen claro, exacto, que primero ponen cuidado con ese orden, cuidado, muy importante. Yo creo que una cosa muy importante es, aunque quieras o no, te guste o no, lavarte un poco el cerebro y entender que estudiar la legislación es muy importante, y si no te gustan las leyes, olvídate de opositar, pero porque es que vas a ser tú la garante de esas, es que tú eres la ley, es que tú vas a ser parte de que ese engranaje funcione correctamente, entonces vas a ser la que más sepa de todo eso. ¿Cómo no vas a tener que dominarlo? Es que si no, no vas a ser un buen profesional. Entonces, yo sí que intento transmitir ese amor un poco por la legislación que aplica a tu oposición, porque es que mañana vas a tener que escribir informes, vas a tener que tomar decisiones, tienes que hacerte con ese argot jurídico, te guste o no, porque a partir de que entres como funcionaria tomarás decisiones, participarás en equipos directivos y vas a tener que utilizar esos artículos y esas leyes. ¿Cómo no vas a tener que saberlo si es que es la estructura que sustenta el sistema público? Sí, sí. Mira, otra de las técnicas que yo les enseño a los alumnos es... Dime. Perdona, que nos queda muy poquito tiempo, tenlo en cuenta, ¿vale? No, pues nada, lo hacemos en otro directo, no te preocupes, porque es un poco larga, porque hay muchas barras en medio esta. Es que si no, Instagram nos corta y así sin despedirnos. Sí, pues nada, os cuelgo esa del triángulo para que la podáis ver, y bueno, siempre voy haciendo alguna diferente, y en los vídeos de YouTube a ver si os va bien, y bueno, y os puede ayudar. Todo lo que de ideas seguro que viene bien, aunque sea alguna persona, segurísimo. Pues muchísimas gracias. Se guarda el directo 24. A ti. Están preguntando. Así que muchísimas gracias a ti otra vez. Nos veremos otra vez porque tenemos un montón de cosas en el tintero. Venga. Cuando te venga bien, nos volvemos a ver. Pasaros por vuestra página porque es, bueno, ideal para estudiar. Me encanta. Gracias. Ya me dais vuestra opinión. Un besito muy fuerte. Venga, un beso. Feliz fin de. Chao, chao.